En este video vamos a ver algunas propiedades que tienen las funciones continuas y especialmente aquellas que son continuas en intervalos cerrados. El primer teorema es el que habla de la existencia de ceros. Si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado AB y la imagen en los extremos del intervalo tiene distinto signo, es decir, que estaríamos más o menos en una situación como esta, tenemos a A, tenemos a B, ¿sí? Y supongamos que la imagen de A está acá, que es positiva, y que la imagen de B está por acá y es negativa, ¿sí? Tienen distintos signos, dicen las condiciones. Como la función es continua en el intervalo cerrado, la idea es que el gráfico lo voy a poder trazar sin levantar el lápiz del papel. Y entonces, cuando yo quiera trazar ese gráfico, seguro que al menos una vez voy a estar intersecando el eje X. O sea que hay por lo menos un valor en el intervalo donde la imagen de la función se hace cero. Conclusión, con estas condiciones hay por lo menos un C en el intervalo abierto AB, tal que f de C vale 0. Este tipo de resultados nos sirven para resolver ecuaciones que con las técnicas de despeje tradicional no se podrían ni siquiera determinar si tienen solución o no. Con este resultado podremos llegar a saber en qué intervalo puede llegar a tener una raíz esta ecuación, una solución esta ecuación. Lo que hacemos es considerar la ecuación equivalente x menos logaritmo de x menos 2 igual 0 y tomar a esta expresión como la función a la que le vamos a aplicar el teorema. Esta función es resta de funciones continuas y entonces va a ser continua en los valores de x donde el logaritmo es continuo, o sea que f es continua para x positivo. Por otro lado, si calculamos f de 1, nos da 1 menos 0 menos 2, que nos da menos 1, un número negativo. Y si calculamos f de e al cuadrado, nos queda 1 menos 2 menos 2, e cuadrado, menos 2, e cuadrado es casi 9, así que este valor es positivo. Y entonces, por el teorema anterior, como la función es continua para todo x positivo, en particular lo va a ser en el intervalo cerrado 1e cuadrado, existe C en el intervalo abierto tal que f de C vale 0. Entonces ya sabemos que en este intervalo hay por lo menos una raíz de esta función. Este teorema también nos da una forma de determinar lo que se llama la positividad y negatividad de la función, o los conjuntos de positividad y negatividad de una función. El conjunto de positividad de una función son todos los números del dominio, todos los valores del dominio de la función, tales que la imagen resulta positiva. Y el conjunto de negatividad, análogamente, son todos los números del dominio de la función, donde la imagen resulta negativa. Por lo tanto, si nosotros tenemos la recta real, marcamos en esa recta el dominio de la función, marcamos los ceros de la función y nos van a quedar determinados intervalos a partir de ello.
en cada uno de esos intervalos la función va a mantener el signo, porque si no lo mantiene, como la estamos suponiendo continua, habría por lo menos un valor donde la función vale 0 y entonces o bien no calculamos bien los ceros o la función tiene que sí o sí, si es continua, mantener el signo en el intervalo. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la función x menos 3 por raíz de x menos 1. Buscamos el dominio, que son los números mayores o iguales que 1. Buscamos los ceros, que son 3 y 1, y los marcamos en la recta, 1 y 3. Y entonces ahora no tiene otros ceros esta función, con lo cual si elegimos un valor entre 1 y 3, por ejemplo 2, y calculamos la imagen de la función en 2, que queda 1, es positiva, que queda menos 1, perdón, y es negativa. Entonces la función va a ser siempre negativa en el intervalo abierto de 1 a 3, porque si hubiera algún valor donde es positiva, tendría que haber un 0 y no lo hay. Por otro lado, si tomamos un valor en el intervalo de 3 a más infinito, por ejemplo 5, nos da 5 menos 3, 2, por la raíz de 4 que es 2, que es positivo el resultado, y entonces nos queda que en el intervalo de 3 a más infinito, la función es siempre positiva. O sea que sabiendo que la función a la cual le vamos a analizar los signos es continua, recuerden que decir que es continua es que es continua en su dominio, entonces tenemos una forma de determinar los signos de la función sin necesidad de resolver las inecuaciones correspondientes. Según, si volcamos esta información que acabamos de obtener en un gráfico, tenemos que en 1 la función vale 0, que en 3 la función vale 0, y en el intervalo de 1 a 3 es negativa. Eso quiere decir que su gráfico va a estar por debajo del eje X, o sea que acá no vamos a tener gráfico, y que después de 3 la función es positiva, o sea que su gráfico va a estar por encima del eje X. Y por otro lado, como el dominio era de 1 a más infinito, tampoco vamos a tener gráfico de la función en esta zona para los valores de x menores que 1. Entonces ya nos va quedando una idea de dónde va a estar ubicado el gráfico de esta función, que va a ser en esta zona y en esta de acá. Otra de las propiedades de las funciones continuas es que si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado y un valor entre las imágenes de los extremos del intervalo, un valor d entre las imágenes de los extremos del intervalo. En este caso, supongamos que tenemos que esto es A, esto es B, que acá tenemos AF de A, y por acá AF de B, y D es un valor entre estas imágenes, supongamos que está por acá. Entonces, como la función es continua en el intervalo cerrado, estos puntos hay que unirlos sin levantar el lápiz del papel, y lo que seguro va a pasar
para algún valor del intervalo es que su imagen va a coincidir con este valor D que teníamos fijado al principio. Este teorema, en una forma coloquial, es que una función continua alcanza todos los valores entre las imágenes de los extremos del intervalo. El caso que vimos recién de que alcanza el valor 0 es un caso particular de este. Si otro teorema de intervalos cerrados, si uno tiene una función que es continua en un cerrado y no es constante, entonces su imagen también es un intervalo cerrado. La imagen de cerrados es cerrada, es un intervalo cerrado por funciones continuas. El teorema de Weierstrass lo que dice que si tenemos la función continua en un intervalo cerrado, entonces alcanzan el mínimo y el máximo en el intervalo. O sea, existe un valor m en el intervalo cerrado y otro valor m mayúscula en el intervalo cerrado, de manera que f de x es mayor o igual que ese valor m y menor o igual que el valor m mayúscula. Y como además alcanza todos los valores entre las imágenes de f de a y de b, los va a tomar. Un teorema que es corolario inmediato del teorema de Weierstrass es el teorema que dice que una función continua en un intervalo cerrado es acotada. Por otro lado, si hablamos un poco de lo que es la función inversa, sabemos que si una función es continua en un intervalo cerrado, la imagen también es un intervalo cerrado, llamémoslo J, y lo que se llama la relación inversa de la función, que se indica con f a la menos 1, va a ir de ji y lo que va a hacer es a cada valor i de j le va a asignar el valor x del intervalo i que cumplía que f de x es igual a y. Como la función es continua, todo valor de j tiene imagen porque todo valor de i toma los valores del intervalo j. Si además tenemos la condición de que la función es monótona en el intervalo AB, o sea que siempre crece o siempre decrece en el intervalo, además se va a cumplir que esa imagen es única, con lo cual esta función, esta relación inversa es función y lo que se va a cumplir es que cuando la componemos con f nos da la función identidad. ¿Sí? Recordemos que tenemos a x, por f lo transformamos en el valor i y después la relación inversa lo que hace es transformar ese valor i en x. Entonces, si empezamos con x, aplicamos f y después f a la menos 1, volvemos a x. Y si estamos en y, aplicamos f a la menos 1 y f y volvemos a y. Si tenemos, por ejemplo, la función lineal mx más b con m distinto de 0, esta función lo que hace es a cada valor de x lo multiplica por m y le suma b. Si se quiere deshacer lo que hace esta función lineal, la que sería la relación inversa es a cada valor le tengo que restar b y dividirlo por m. Si hacemos la composición de f a la menos 1 con f de x, nos queda que en lugar de x tenemos que poner f, entonces nos queda mx más b menos b sobre m. Este se cancela, este se simplifica y da x. De la misma manera, si hacemos la composición inversa.